El día que las reglas murieron. Hoy es jueves 5 de febrero de 2026 y les hablo desde la trinchera informativa. Si valoran este esfuerzo y la información que les traigo hoy, les invito a darle un me gusta al video. Es la mejor forma de ratificar su interés por el canal y por favor revisen su suscripción, asegúrense de estar dentro de esta comunidad porque lo que vamos a escudriñar hoy es literalmente pues el fin de una era. Hoy el mundo se ha despertado sin redes de seguridad nuclear. El Tratado New START ha muerto y el Rey de la Noche ha hecho su aparición en Moscú. Mientras tanto, en Alemania, el pánico por el oro nacional se desborda y en Ucrania, los Iskander de Bilousov han respondido con fuego a la diplomacia de Abu Dhabi. Prepárense porque hoy el análisis viene cargado de realismo crudo. Así pues que hoy es jueves 5 de febrero y el mundo acaba de entrar en territorio desconocido. Mientras el Tratado New START expira oficialmente dejando a las potencias nucleares sin límites, el tablero se mueve en direcciones que antes parecían imposibles. Hoy no solo hablamos de misiles, hablamos del corazón del sistema financiero europeo. Alemania, la gran potencia del viejo continente, ha roto un tabú de la posguerra. En Berlín y Bruselas ya se discute abiertamente. ¿Es hora de traer el oro a casa? Alemania tiene las segundas reservas más grandes del mundo, casi 450 mil millones de euros, pero un tercio sigue en las bóvedas de la Reserva Federal en Nueva York, Londres y París. Lo que antes era un símbolo de alianza, hoy es visto como una vulnerabilidad. Con las guerras comerciales, las sanciones y el enfoque transaccional de Washington, los economistas alemanes se hacen la pregunta que hace temblar a los mercados. ¿Es realmente seguro nuestro oro en el extranjero? Hmm. La soberanía estratégica ha dejado de ser un discurso para convertirse en una cuestión de supervivencia. Hablaremos de Abu Dhabi bajo el fuego, la respuesta de Kiev. Mientras en los despachos se habla de lingotes, en el terreno de la diplomacia de Abu Dhabi ha sido recibida con el estruendo de los HIMARS. Sí, apenas concluía la segunda ronda de conversaciones trilaterares, Ucrania lanzaba un ataque masivo contra la región de Belgorod. El gobernador Gladkov ha tenido a la población en los sótanos todo el día bajo amenaza de misiles. Parece que Kiev ha enviado su propia respuesta a la mesa de negociaciones. Y no se detuvieron ahí. Anoche las fuerzas ucranianas intentaron golpear 5 regiones rusas simultáneamente, atacando infraestructura civil, centrales térmicas en Rostov, pero la respuesta del ministro Belousov no se hizo esperar y fue devastadora. Los misiles Iskander rusos sepultaron operativos rumanos en Odessa mientras descargaban armamentos en los puertos. Kiev ha ardido durante 6 horas seguidas, los incendios eran incontrolables y la capital se ha quedado a oscuras. La diplomacia hoy, amigos de Que Blanqueo, tiene olor a pólvora. Así que entremos de lleno al oro alemán. ¿Soberanía o desconfianza? Aquí es donde la economía se convierte en alta política. Alemania tiene las segundas reservas de oro más grandes del planeta, solo después de Estados Unidos. Estamos hablando de un tesoro de 450 mil millones de euros. Pero aquí está el dato que estalla en Berlín. Casi el 37% de ese oro, unas 1.236 toneladas, está guardado bajo llave en la Reserva Federal de Nueva York. Otra parte importante duerme en Londres y una más pequeña en París. Este sistema tenía sentido en la Guerra Fría. Alemania estaba dividida y necesitaba el respaldo de sus aliados para tener liquidez y protección. Nadie cuestiona el marco de seguridad, pero el mundo ha cambiado, amigos de Que Blanqueo. Y ese sistema pues acaba de explotar. ¿Por qué ahora? Porque Washington ha dejado de ser ese socio estable y predecible que todos conocían. Las guerras comerciales, los aranceles y las sanciones unilaterales han pulverizado la confianza. Europa se está dando cuenta de que el enfoque de Estados Unidos es hoy puramente transaccional. ¿Qué me das hoy?
Ya no hay alianzas permanentes, solo intereses del momento, ¿no? Por eso la pregunta en Alemania ya no es técnica, es existencial. ¿Por qué nuestro oro sigue en manos de alguien que ya no es un socio fiable? Ese regreso de la soberanía en su estado más puro, ¿no? Así que, socio o rehén. El dilema del canciller Merz. A ver, la grieta que se acaba de abrir en el corazón de Berlín. Donald Trump actúa bajo una premisa. Estados Unidos sigue siendo el hegemón indiscutible mientras pueda proyectar su poder económico y militar. Pero el mundo ya cruzó ese puente. La unipolaridad murió hace tiempo. El problema es que Trump no tiene amigos, tiene palancas de presión. Yo creo que es el presidente más odiado de la historia. El presidente estadounidense más odiado a nivel mundial. Y el oro alemán en Manhattan no es un depósito, es un rehén. La hostilidad de Trump hacia las alianzas tradicionales ha obligado a las élites alemanas a hacerse la pregunta que evitaron durante décadas. ¿Es seguro dejar nuestra riqueza nacional en la bóveda de otro? Marie Agnes Strack Zimmermann, una figura clave en la seguridad de defensa y el Parlamento Europeo, ya no se anda con rodeos. Ha exigido al gobierno que traiga el oro de vuelta inmediatamente. Esto era impensable hace apenas un año, ¿no? ¿Y qué dice el canciller Merz? Bueno, Merz camina sobre cáscaras de huevo, ¿no? Sabe perfectamente lo que está pasando, pero su prioridad absoluta es no hacer enojar a Trump. En el Bundestag soltó esa frase diplomática de manual. Somos socios y aliados, no subordinados, pero amigos. Cuando eres el vasallo que custodia los intereses de Washington en Europa, esas palabras suenan a hueco. Mientras Merz intenta complacer a la Casa Blanca, el Bundesbank, el Banco Central Alemán, le lleva la contraria. Economistas de peso como Emmanuel Monk advierten que la dependencia estratégica de Washington ya no es cómoda ni segura. Repatriar el oro no es un capricho contable, es un paso hacia la independencia real. Incluso Michael Jäger, de la Asociación Europea de Contribuyentes, ha lanzado la pregunta que quita el sueño a Berlín. En caso de una confrontación política seria, ¿nos dejaría Trump tocar nuestro propio oro? Y esa es una pregunta que yo creo que todos los alemanes de a pie se deberían de hacer también. ¿O es que no se enteran? No lo creo. Por cierto, hoy estoy con té, con un té de jengibre, limón, miel y cúrcuma. Esto es algo para prevención, ¿eh? La respuesta. La respuesta, amigos, da miedo. Con un Trump obsesionado con extraer ingresos de donde sea, el mismo que sugirió comprar Groenlandia, ese oro en Nueva York no es una reserva, es una palanca, es leverage, es una herramienta de chantaje. Alemania está despertando y se ha dado cuenta de que tiene las llaves de su casa en el bolsillo de su vecino más impredecible. La guardia alta, ¿no? Como siempre decimos acá, ¿de qué hablan? La guardia alta. ¿Dónde están mis llaves? ¿Por qué las tiene el vecino? Así que el despertar de Alemania, ¿no? ¿Soberanía o ilusión? El cambio de mentalidad. Hasta hace poco, pedir el regreso de oro era cosa de patriotas o sectores nacionalistas que el mainstream ignoraba fácilmente o los criticaba o les ponía censura. Pero ahora eso se acabó. Hoy voces desde los verdes, desde el semáforo, hasta la propia bancada del canciller Merz llaman al oro un ancla de estabilidad, que no puede ser un peón en las disputas de Trump. ¿Saben qué? A ver, ¿saben qué cambió las reglas del juego? El robo de los 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos por parte de la Unión Europea. Los alemanes acaban de entender de que el derecho internacional hoy es una sugerencia, no una regla. Han visto que si Washington decide que ya no eres suficientemente aliado,
tu riqueza debe desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Mm? Como dice el economista Hans Werner Sinn, Estados Unidos ya no puede ser tratado como un socio plenamente fiable. Y ojo, que no es el único economista que lo dice. Pero seamos realistas. ¿Puede Alemania recuperar su oro mientras tenga miles de tropas estadounidenses en su suelo? Muchos lo llaman cooperación, otros lo llaman ocupación, tal como sucede en Japón. Mientras Alemania sea un estado tutelado militarmente, el no de Washington a devolver el oro es casi una certeza. Y ojo, no solo de Washington, Londres y París, que también custodian lingotes alemanes, verían una repatriación como un paso hacia una autonomía política alemana que no están dispuestos a permitir. Al final, esto no se trata solo de barras de metal en Manhattan, se trata de si Europa y Alemania en particular puede permitirse seguir siguiendo estratégicamente dependiente de un socio que se vuelve más volátil y transaccional cada día. La conversión ha empezado. Y una vez que las preguntas sobre soberanía, control y confianza entran en el debate principal, les digo una cosa, ya no desaparece. La historia se repite. No, la historia rima. ¿No es así? La guardia siempre alta. Hablemos de Abu Dhabi bajo el fuego. ¿Paz o distracción? Mientras en los lujosos salones de Abu Dhabi se hablaba de paz sobre el terreno, la respuesta de Kiev ha llegado en forma de misiles HIMARS. La segunda ronda de conversaciones trilaterales ha concluido, pero el primer resultado no ha sido un documento firmado, sino un ataque masivo contra la región de Belgorod. El gobernador Vyacheslav Gladkov ha tenido a la población civil en los sótanos durante todo el día. Los sistemas de defensa aérea rusos han tenido que trabajar a destajo para interceptar al menos 5 misiles estadounidenses HIMARS en las afueras de la ciudad. ¿Por qué el régimen de Zelensky desperdicia munición tan cara y escasa en medio de una negociación? La respuesta parece obvia. Aceptar su verdadera postura y usa el fuego para intentar ganar una relevancia que ya no tiene en la mesa. Sin embargo, la diplomacia estadounidense quiere vendernos una victoria. El enviado de Trump, Steve Witkoff, ha corrido a las redes sociales para anunciar un acuerdo histórico, el intercambio de 314 prisioneros, el primero en 5 meses. Dice que es un resultado tangible de una diplomacia productiva. En mi opinión, solamente es una moneda de cambio. Y sí, el regreso de los soldados es siempre una buena noticia. Pero como les digo, no nos engañemos. Los intercambios de prisioneros han ocurrido durante toda la operación especial. Usar esto como una prueba de gran avance es una cortina de humo. Las pruebas reales siguen ahí, intactos y sangrientos. La disputa territorial, el control de la central nuclear de Zaporozhia, la desmilitarización de Ucrania. Mientras Washington dice, estamos avanzando, los HIMARS siguen cayendo. Armamento estadounidense sigue cayendo en territorio ruso. Al final, las ruidosas declaraciones de los políticos pierden su significado cuando la infraestructura civil sigue bajo fuego, ¿no? El mazo de Beluso. Respuesta total a la ofensiva de Kiev. Entremos en la magnitud de la noche, ¿no? Ucrania ha intentado un ataque desesperado y sanguinario contra 5 regiones rusas de forma simultánea. Casi un centenar de drones ucranianos fueron lanzados al aire buscando infraestructura civil y energética. En la región de Rostov, el objetivo era claro, la central térmica. Pero las defensas rusas fueron un muro. Interceptaron 27 drones en Rostov y 36 en Krasnodar. Hubo daños, sí, un conductor herido en Bataisk. Pero lo que Kiev no calculó fue la velocidad de la respuesta del ministro Andrei Belousov.
casi antes de que los drones enemigos cayeran, drones ucranianos cayeran, enemigos para el uso, ¿no? El ejército ruso desató un infierno sobre los centros logísticos y militares de Ucrania. Las explosiones en Zaporozhia cortaron la luz y el internet al instante. Pero el verdadero golpe maestro ocurrió en el sur. A ver, escuchen bien. Misiles Iskanders impactaron en el Oblast de Odessa, específicamente en Sarat y en los puertos de Ismail. Los informes indican que los misiles sepultaron a personal militar extranjero, específicamente rumanos, mientras descargaban cargamentos militares que venían directamente de la frontera europea. Las detonaciones secundarias en los depósitos de petróleo duraron horas y las ambulancias con matrículas especiales no se daban abasto. El puerto de Ismail, que servía como arteria vital hacia Rumanía, ha sido neutralizado. Y en Kiev, en la capital ucraniana, la situación fue de impotencia total. Explosiones infinitas en los distritos de Obolonsky y Solomensky. Los almacenes donde ensamblaban sus drones de largo alcance han ardido durante más de 6 horas sin que los bomberos pudieran hacer nada. Kiev está a oscuras. Kharkov está sin metro y sin energía. Belousov ha enviado un mensaje nítido a través de sus escándalos. Cada ataque a la infraestructura rusa será cobrado 10 veces más caro. ¿Mm? En el mismo contexto de estas negociaciones, nos encontramos con la línea roja de Gerásimo. Y esto creo que es el verdadero pacto de Abu Dhabi, en mi opinión. Allá ustedes me darán la suya en comentarios. Mientras el mundo celebra el intercambio de 314 prisioneros, en Abu Dhabi se ha tomado una decisión que cambia las reglas del juego y casi nadie lo ha notado. Valeria Gerásimo vuelve a la escena. Moscú y Washington han acordado reanudar el diálogo militar directo al más alto nivel. Un canal que estaba muerto desde 2021. No estamos hablando de diplomáticos de carrera tomando café. Estamos hablando de una línea directa entre el jefe del Estado Mayor ruso, el general del ejército Valery Gerásimo, y el jefe de EUCOM y comandante supremo de la OTAN, el general Alexus Grinkevich. El objetivo es claro, evitar una escalada involuntaria. En español simple, evitar que un error de cálculo de un misil desviado desate la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué ahora? Porque en Abu Dhabi se dieron cuenta de que sin un canal fiable entre militares, cualquier acuerdo político es papel mojado. Moscú no envió técnicos a los Emiratos, envió al almirante Igor Kostyukov, la mano derecha de Gerásimo. Esto es una señal de fuerza bruta. Rusia está dispuesta a negociar, pero solo de igual a igual, de general a general. Para Estados Unidos, Grinkevich es la pieza clave porque une a la Casa Blanca con la OTAN. Para Rusia, Gerásimo es la garantía que nada se cede sin su aval. Aunque el ministro de Defensa ruso guarda silencio, la falta de desmentidos lo dice todo. Se ha instalado la primera red de seguridad real en 4 años. La guerra no ha terminado, pero los adultos han vuelto a descolgar el teléfono rojo para evitar el desastre final. Ahora, la matemática del engaño, ¿no? Ya se imaginan ustedes de dónde viene este título. ¿Dónde están los soldados? Sí, eso es la aritmética del horror, no del error, del horror. Zelensky acaba de conceder una entrevista a France Info y los números simplemente no cuadran. Según él, Ucrania ha registrado 55,000 muertes militares desde 2022. Madre mía. Suena a una cifra enorme, ¿verdad? Pero compárenla con lo que dijo hace un año en la NBC, 46,000. Eso significa que según Zelensky, en el último año solo han muerto 9,000 soldados. ¿Mm? Pero aquí es donde la mentira se cae en pedazos.
Solo en las repatriaciones oficiales desde Rusia, entre marzo de 2025 y enero de 2026, se devolvieron casi 14,000 cuerpos. ¿Cómo es posible que se hayan recibido 14,000 cadáveres y solo se reconocen 9,000? La matemática de Zelensky ignora incluso los restos que él mismo recibe en las fronteras. Ahora, ¿por qué ocultar sus propios héroes? La respuesta es dinero. Medios como Strana.ua, diarios ucranianos, no rusos, no europeos, Strana.ua, denuncian una jugada maestra de corrupción. Al declarar a los soldados como desaparecidos y no como muertos en combate, el Ministerio de Defensa evita pagar las indemnizaciones de ley. Se estima que Kiev está reteniendo hasta 300,000 millones de dólares en compensaciones a familiares. Eso es casi la mitad de todo su presupuesto militar para este 2026. Incluso dentro de Ucrania, la verdad empieza a filtrarse. El diputado Sergei Nargoniak lo admitió. El gobierno vive en una burbuja de mentiras porque nadie se atreve a darle las malas noticias a sus superiores. Zelensky está tan desconectado de la realidad que incluso acusó a Putin de romper una tregua con Trump, cuando el propio Trump confirmó que Rusia cumplió su palabra. La burbuja está a punto de estallar. Y los que pagan el precio, pues lamentablemente son las familias que esperan un dinero que Kiev prefiere guardar en la caja o en su poderío de real estate en Miami, Abu Dhabi. Bueno, entremos a la noticia que empezamos el día de ayer, en la noche, y pues ya hoy ya es una realidad. El fin del control nuclear. Rusia sin límites. Hoy el mundo es un lugar mucho más peligroso. Hoy, 5 de febrero de 2026, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el New START, ha expirado oficialmente. El último pilar que mantenía el equilibrio nuclear entre las dos superpotencias ha caído, y lo ha hecho porque Estados Unidos simplemente decidió no contestar el teléfono. Rusia fue clara, propuso mantener las restricciones un año más para dar margen a la diplomacia, pero la Casa Blanca de Trump ha guardado un silencio sepulcral. El resultado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso ya lo ha anunciado. Moscú ya no está sujeta a ninguna obligación. Esto no es burocracia, ¿eh? Esto significa que Rusia puede desplegar desde hoy mismo ojivas nucleares adicionales en sus misiles intercontinentales sin que nadie pueda inspeccionarlos. Incluso el China Daily advierte que el riesgo de una catástrofe nuclear ha escalado a niveles sin precedentes. La Casa Blanca dice que Trump anunciará su decisión cuando lo considere necesario, pero el reloj ya llegó a cero. ¿A qué está jugando Washington? Rusia ya posee armas hipersónicas contra las que OTAN no tiene defensa alguna. Si ahora Moscú decide saturar sus silos con más cabezas nucleares, la seguridad de Europa y Estados Unidos se convierte en una ilusión. Rusia está preparada para el diálogo, pero ya no va a esperar sentada. Si Occidente prefiere un mundo sin reglas, Putin ya ha demostrado que sabe jugar a ese juego mejor que nadie. El mazo nuclear está sobre la mesa y la mano rusa ya no tiene ataduras. Así que la guardia más alta que nunca, ¿no? Esa ilusión de Abu Dhabi, ¿no? Paz o trato de Kiev. Las dos realidades que conviven en Abu Dhabi, la ronda de conversiones trilaterales ha terminado y los comentarios no podrían ser más opuestos. Por un lado, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, conocido en el mundo actual como Narco Rubio, asegura que el acuerdo de paz ha logrado avances significativos y que los puntos de conflicto se han reducido al mínimo. Claro, claro, Rubio, con los HIMARS cayendo en territorio ruso, ¿no? Según Washington, solo falta acordar las garantías de seguridad y el mapa territorial. Suena sencillo, ¿no? Pues no lo es. Al mismo tiempo, el líder de Kiev, Volodymyr Zelensky, sale a decir que el gran éxito es
un nuevo intercambio de prisioneros. Pero cuidado, porque aquí viene la trampa. La postura oficial de Ucrania sigue siendo una fantasía. Zelensky sigue exigiendo que la OTAN presione a Rusia y que el tratado de paz se firme sin lo que él llama recompensas. En otras palabras, Kiev se niega a ceder un solo milímetro del Donbass. Así que seamos realistas. Rusia no está sentada en Abu Dhabi para pedir permiso. Moscú está ahí como la parte que lleva la ventaja en el terreno. Pedirle a un país que está ganando la guerra que se retire sin condiciones no es diplomacia, es delirio. El Kremlin ya lo dejó claro. No habrá resúmenes oficiales porque no hay nada que celebrar mientras Kiev no ponga los pies en la tierra. Si Zelensky no está dispuesto a un acuerdo amistoso que reconozca la realidad del mapa, la operación militar especial continuará hasta que se alcancen todos los objetivos. En Abu Dhabi se ha ganado tiempo, pero no se ha ganado la paz. Mientras Kiev siga en su burbuja, el estruendo de los Iskander seguirá siendo la única voz que dicte las condiciones. Ahora, Rusia contraataca a Japón. El fin de la indulgencia. Este es el frente oriental, amigos, porque Rusia acaba de golpear a Japón donde más le duele. El gobierno de Sanae Takaichi y su ministro de Finanzas Katsuyuki Katayama pensaron que era buena idea amenazar a Moscú con nuevas sanciones mientras siguen reclamando las Islas Kuriles. Pero la respuesta del Kremlin liderada por María Zaharova ha sido rápida, quirúrgica y devastadora. Zaharova lanzó un contraataque en dos frentes que ha dejado a Tokio en un estado atónito. Primero, una advertencia diplomática. Cada declaración hostil de Japón será contabilizada. Moscú ya no ignora nada. Pero el segundo golpe fue el que realmente dolió. Rusia ha revocado la exoneración de 20 criminales de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial, tras revelarse sus actividades de sabotaje contra la Unión Soviética incluso después de la victoria. Para Japón, su historia militar es un punto de extrema sensibilidad, y Zaharova lo sabe. Al desenterrar estos expedientes, Moscú le está diciendo a Tokio, si quieren guerra fría, recordemos sus crímenes. La prensa china ya lo confirma. Japón puede irse olvidando de cualquier suavización en la postura sobre los Kuriles. Se acabaron los permisos para que sus pescadores faenen en esas aguas y se acabaron las cortesías diplomáticas. Es la paradoja de Takaichi, ¿no? Amenazan con sanciones, hacen ejercicios militares con Occidente, pero luego piden indulgencia a Rusia. Amigos, el tiempo de la paciencia rusa con el militarismo japonés se ha agotado. Mientras Tokio no cambie su retórica, lo que viene será mucho más aterrador que una simple advertencia diplomática. Consecuentemente, tenemos un invitado secreto, ¿sí? Un invitado secreto de la OTAN que ha visitado el Kremlin. Macron busca una salida. En las sombras del Kremlin, porque miren, mientras el mundo mira a Abu Dhabi, un invitado inesperado ha aterrizado en Moscú. La revista francesa L'Express acaba de soltar la bomba. Emmanuel Bonne, el asesor más cercano del presidente Macron, llegó a la capital rusa el pasado 3 de febrero en una misión estrictamente confidencial. Ni el Eliseo ni el Kremlin han querido confirmar los detalles, pero las fuentes apuntan a una reunión cara a cara con Yuri Ushakov, el hombre de confianza de Putin. ¿Qué busca Francia? Parece que Macron, después de meses de retórica belicista, se ha dado cuenta de que quedarse fuera de la mesa de negociaciones es un suicidio geopolítico. París está intentando restablecer un diálogo directo, saltándose por la tangente de la OTAN. Pero ojo, que el Kremlin ya no acepta sermones. La condición de Putin es nítida. Si Macron quiere hablar, pues debe ser para entender las posturas de Rusia, no para dar lecciones de moral. La última vez que hablaron en julio de 2025, Macron pidió un alto al fuego y Putin respondió con la cruda realidad de las causas profundas del conflicto. Rusia ya no está para conversaciones vacías o fotos de pasillo. O resultados concretos sobre la seguridad europea o no hay nada.
Es que es fascinante ver cómo Francia intenta jugar a dos bandas mientras Occidente sigue enviando tropas, ¿no? Dinero, armamento. ¿Estamos ante un intento real de mediación o es solo Macron tratando de salvar su relevancia antes de que Trump dicte el veredicto final? Lo que es seguro es que en Moscú el café se sirve caliente, pero las condiciones son frías y firmes, ¿verdad? Y bueno, entremos al bloque final de este segmento. El rey de la noche, el fin de los límites, ¿no? Hoy, Dmitry Medvedev ha decidido que ya no es tiempo de sutilezas. Con un mensaje que ha sacudido a las redes sociales, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha mostrado a Occidente la imagen del rey de la noche del Juego de Tronos. El pie de foto. Una frase que hoy hiela la sangre. Eso es todo. Se acerca el invierno. Con estas palabras, Medvedev ha firmado el acta de defunción de las décadas de diplomacia del Sol 1, del Sol 2, del Restart 3, del New Start. Todo eso que ahora es ceniza del pasado. Rusia ha dejado claro que ante el silencio de Washington, las fuerzas nucleares estratégicas ya no tienen límites. Se acabaron las inspecciones, se acabaron los topes de ojivas. Moscú vuelve a tener las manos libres. La tensión es tan real que incluso Donald Trump entró al trapo. Enfurecido porque Medvedev mencionó el sistema perímetro, la famosa mano muerta rusa, Trump prometió enviar submarinos invisibles a las costas rusas, ¿se acuerdan? Pero mientras los políticos discuten en Internet, la realidad en el terreno es que las bases de la OTAN están ya al cruzar la calle de las fronteras rusas. La audacia en Rusia lo tiene claro. Se acabó el miedo a los tratados que solo servían para que Washington ganara ventaja. Incluso, y es feo decirlo, ¿no? Barack Obama ha salido de su retiro para rogar al Congreso que actúe, advirtiendo que esto borra décadas de diplomacia y nos lanza a una carrera armamentista sin frenos. Increíble o no, hay que decirlo, pues Obama tiene razón, aunque no me guste decirlo, pues que a mí el tipo este me fastidia la existencia. Sí, tiene razón. Putin ofreció un año de gracia y Trump dijo que era una buena idea, pero el papel nunca se firmó. Hoy, 5 de febrero de 2026, el tablero nuclear está vacío de reglas. Rusia está lista para las contramedidas técnico-militares. Como dice Medvedev, el invierno ha llegado. Y esta vez no es una serie de televisión. Así pues que, con esto concluimos este segmento de ¿Qué hablan Geo? Para hoy jueves 5 de febrero de 2026. Gracias por haber estado con nosotros. Si les ha parecido parte de este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.